antídoto contra el orgullo, contra la soberbia, el Evangelio. Totalmente. ¿Por qué? Porque el Evangelio se recibe por fe. ¿Aún nos cuesta sacarnos esa idea? Cuesta, porque nacimos en la idea de esforzarnos para algo. Exacto. Vivimos en esa idea de... Y que hemos sido hechos de nuevo para hacer las buenas obras que Dios nos ha creado para hacer. Entonces, ojo, es por gracia, somos salvos por gracia. Iglesia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Qué rico que nos acompañen en una nueva semana, un nuevo capítulo y en este caso un nuevo fruto por el cual conversar. Ha sido una semana increíble y hoy día nos acompaña Carlitos. Carlitos, ahí si puedes saludar a los que nos ven y escuchan. Hola Pablo y hola también a cada uno de los que están siguen el podcast. Tiene varios seguidores, muchos seguidores, así que es una bendición siempre estar aquí y darle una vuelta diferente ahí a lo que estamos aprendiendo en esta serie. Sí, buenísimo. Ha sido rico poder conversar, sobre todo por ahí, personas de la iglesia. La idea del podcast es para la comunidad. Cómo le ha ayudado a entender ciertas cosas, a profundizar, a indagar un poquito más en el estudio, en la prédica. A veces las conversas acá han sido buenísimas. Por ahí algunos chistes fomes de repente, pero nada de que arrepentirse. Pero ha sido interesante. Qué rico que la gente lo disfrute y esa es la idea. Así que podamos profundizar. Bueno, hoy día nos toca un temazo, creo yo también. Directo al hueso. Difícil, ¿eh? Sí, porque pega un montón. O sea, uno convive con esto mucho a diario. También uno se ve enfrentado con esto y también ve cómo otras personas viven al lado contrario de esta vereda que es la humildad. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la humildad. Muy buena prédica, muy práctica, ahí destacando esos puntos, varios puntos interesantes en los cuales conversar. Y al final quizá una tabla de autoexamen, voy a llamarlo así, autoexamen. Muy buena, porque por ahí lo dijimos anteriormente en conversas pre-podcast. Qué rico conversar sobre la teología de este tema, de lo que es, pero también algo muy sabio es cómo llevarlo a la práctica, cómo enfrentarlo, cómo decir ya, cómo yo puedo ser más humilde. Y esos tips que lanzaste ahí al final de la prédica, muy buenos, ya mucho de qué hablar. Y bueno, para ir partiendo de lleno, humildad. ¿Qué es la humildad? Pregunta clave, lanzaste, abriste prédica, abriste conversación con eso y estuvo buenísimo. Yo creo que hay varios significados entre medio, varias cosas, pero ¿con qué más te quedarías tú desde tu punto de vista como predicador y de toda la prédica que estuviste exponiendo? Si yo te preguntara a ti, después de todo el tema que lanzaste, ¿qué es para ti ahora la humildad? La humildad primero es una de las cualidades menos queridas. Yo creo que es la más despreciada, ¿no? Eso, sí. Es la menos popular de todas las cualidades del fruto que hemos examinado. Y yo creo que es porque también tenemos un mal entendimiento de lo que es la humildad. Por eso quise partir con eso, porque pensamos, y quiero decir primero que no es la humildad. Eso. Sí, porque no es debilidad, no es una debilidad de carácter, no es humildad o mansedumbre, no es simplemente ser de carácter débil, no es simplemente menospreciarse a sí mismo, parte de las cosas que seguramente vamos a ir conversando, no es menospreciarse a sí mismo. Humildad es tener un concepto adecuado, ¿cierto? Un concepto adecuado de quiénes somos, ¿cierto? Y cuando entendemos eso no necesitamos alardear, no necesitamos demostrarlo, sabemos quiénes somos. Y ahí hay, bueno, no quiero anticiparme, pero hay algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo para mí maravilloso de Jesús, sabía quién era, independiente de que el enemigo lo tentara. Oye, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Come, convierte estas piedras, lánzate aquí, si eres el Hijo de Dios todo el rato ahí. Eso no necesitaba alardear de quién era.
¿cierto? Totalmente. Sabía quién era. Entonces, no es tener un concepto menoscabado de nosotros mismos, es saber quiénes somos y que lo que somos simplemente es por la gracia de Dios. Sí, totalmente. De hecho, escuchando la prédica, me gustó, o sea, me llevó a pensar mucho en cómo convertir la humildad hoy en día en una fortaleza. Porque lo de la debilidad es correcto, o sea, socialmente se ve como algo menos fácil de menospreciar. Claro. De hecho, es casi como, mira, él es humilde. Sí, así como sí. para abajo, no para Claro. arriba. Es como, y con entonación para abajo. Humilde, así. Sí, humilde. ¿Ya? Y hay gente que dice, no, sí, yo soy humilde. Sí, y al tiro es como para adentro, ¿no? Sí. Es como, casi es como una característica para avergonzarse, Sí, claro. en vez de algo de estar orgulloso, de decir, oye, me esforcé por ser humilde. Nadie lo dice. No sé si podemos estar orgullosos de ser humildes, pero es como que, sí, es paradójico. Pero es chistoso igual, uno Sí, como sí. que... Sí, se entiende. entonces, Se entiende a veces que como que humildad es como, oye, pobrecito, es una persona humilde, una Claro, persona pobre, casi claro. como sinónimo Pero hay de una pobreza, asociación ahí, ¿cierto? claro. Y no, pues, no, la humildad es otra cosa, es tener una actitud adecuada. Exacto. Y eso implica un corazón, una actitud, un corazón que sabe que depende de él. Sí, de hecho tú lo mencionaste, citaste un autor muy interesante que tanto la humildad como la mansedumbre deberían ser actos que nosotros fuéramos reconocidos, Claro. que el pueblo fuera reconocido por esos actos, por esas características, porque son dignas del gran maestro. Sí, sí. Y si somos o nos llamamos discípulos, deberíamos tener estas características aceptadas en nuestra vida y que sean un reflejo Claro. del gran maestro. Es que es verdad, mira, la frase es de Andrew Murray, pero está basada finalmente en las palabras de Pablo. Pablo dijo, vivan como es digno del Evangelio. Claro. ¡Wow! Y después describe con humildad y mansedumbre unos con otros. Entonces, ¿cómo luce una persona? Como luce una persona que es digna del Evangelio, luce es una persona que tiene un corazón humilde. Es que, no lo dije en la prédica, pero Para eso si hay un estamos acá. antídoto contra el egocentrismo, contra el orgullo, contra la soberbia. El antídoto contra el orgullo, contra la soberbia, el Evangelio. Totalmente. ¿Por qué? Porque el Evangelio se recibe por fe y es por gracia. No lo merezco. Sí. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, nos hablamos de algo que merezco. No es algo que yo me jacte, ¿cierto? Claro. Efesios capítulo 2, ¿cierto? Claro. En ese versículo 8 y 9 dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es algo que nosotros merezcamos, ¿cierto? No es por merecimiento, Claro. es por la gracia de Dios. Aún nos cuesta entender eso. Exacto. Entonces el mejor antídoto contra la soberbia es el Evangelio. Sí, totalmente. Porque no puedo ganarme el favor de Dios. Sí. Sí. No puedo venir con la actitud de yo merezco algo delante de Dios. No, La única forma de venir delante de Dios es con un corazón humilde. Es interesante porque aún nos cuesta sacarnos esa idea. Cuesta porque nacimos en la idea de esforzarnos para algo. Exacto. Vivimos en esa idea de... Y por un lado está bien, o sea, Exacto. no es que digo hay que ser flojos, no. Voy a hacer nada y la gracia. Claro. Claro, no, pero vivimos en esta idea y en el cual a veces está bien, pero nos cuesta entender que de parte de Dios no es que tenemos que esforzarnos, así, ganarnos algo. El punto aquí es poner las cosas en su orden de prioridades. Mira, yo siempre digo que, un dicho antiguo, que nosotros nos gusta a veces poner la carreta delante de los bueyes. ¿Por qué? Porque pensamos que las buenas obras, por nuestras buenas obras, nosotros, no sé, pues, nos ganamos un pedacito del cielo. Claro. Nos ganamos el favor de Dios. Voy a hacer esto para ganarme el favor de Dios, para ganarme un pedacito del cielo, decía mi abuelita. Entonces, con esto me aseguro. Claro, entonces no, la gracia habla de que
nosotros somos salvos por la gracia, es decir, no por merecimiento, no es un premio, pero sí estamos hechos para hacer buenas obras, ¿cierto? Efesios 2:10. Sí. Dice que somos nuevas criaturas, dice que ahora somos el poema de Dios, me encanta eso, somos la obra maestra de Dios. Es que eso Muy bueno. de verdad es maravilloso, porque sí, somos la obra maestra de Dios y que hemos sido hechos de nuevo para hacer las buenas obras que Dios nos ha creado para hacer. Entonces, ojo, es por gracia, somos salvos por gracia, pero ahora que hemos nacido de nuevo, Claro. podemos vivir en ese camino de buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros ponemos las cosas en su orden correcto. Yo recibo la salvación por gracia, soy hecho un hijo de Dios por gracia, ahora soy una obra maestra de Dios, Dios me ama tal como soy el poema de Dios. Sí. Qué lindo es tener un concepto correcto de nosotros mismos. No es menoscabado, ¿te fijas? Totalmente. Y a partir de ahí, como soy salvo por gracia, yo ahora puedo vivir en gratitud, puedo vivir en la gracia y haciendo las cosas que Dios preparó para mí. Y viviendo en humildad. No, buenísimo. De hecho, algo que mencionaste en la predica que respalda mucho de lo que estamos conversando es, acá tengo anotado, Dios tiene un apego con la gente humilde, Dios tiene un apego especial con el humilde. Y es curioso, cuando lo dijiste, como justo estaba pensando en esta idea de, ok, la humildad es algo que a mí me encanta hablar de este tema, uno porque lo vivo, trato de practicarlo, he visto malos ejemplos, he visto buenos ejemplos, me quedo mucho con los buenos ejemplos. Y qué lindo a veces conocer esas personas que te impactan de la humildad que tienen y después cuando los conoces quedas así, wow, o sea, qué increíble el corazón que tiene esta persona. Y eso es algo admirable, digno de ojalá de llegar. Es que es súper potente, porque dice que yo decía, y no es mía la frase en todo caso, pero me impactó mucho en la semana, porque uno se predica a sí mismo en la semana, me pegué hartos cabezazos con este tema, porque la clave, si hay una clave para una relación correcta con el Señor, es una actitud humilde. Sí, totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque hay varios ejemplos. Santiago lo dice Pablo, lo dice Salomón, Claro. el proverbio. El soberbio, Dios lo mira de lejos, lo resiste, lo rechaza. ¿Ah? Pero al humilde, Dios lo acepta, lo acoge y le concede su gracia. Sí, eso Entonces, es al brutal. altivo, ¿cierto? Aquel que se enaltece, Dios lo mira de lejos. Pero el que tiene un corazón humilde, lo acoge. lo acoge, Dios lo ama y le concede su gracia. Sí, no, es brutal. Y Dios lo exalta, además, a ese punto. De hecho, voy a tomar dos ejemplos. En el podcast pasado se mencionó una frase que es como, desde tu interior, lo que tú haces en tu interior es donde brota la bendición de Dios, es donde brota el favor de Dios, haciendo énfasis en que en tu interior, en tu intimidad, es donde Dios te ve, te analiza y brota esta bendición, brota este amor. Y acá tomando esta idea del humilde y que hemos conversado, o sea, el humilde, la persona humilde, y quizás por ahí, ojalá terminemos con este autoexamen, este análisis de características, es alguien que anhela el bien por los demás, que es alguien que en su interior brota algo poderoso. Entonces se va linkeando esta idea y cerrando con este ejemplo, y tú lo mencionaste ahí, Moisés, o sea, el personaje que tiene más películas hechas en la historia, o sea, famosillo por todos lados, unos clásicos de clásicos, y claro, pues él, tú lo mencionaste, una cualidad, una característica especial de él era su humildad. Personaje, gran líder, persona que pudo estar en la presencia de Dios como casi ningún otro, por así decirlo, o sea, un privilegiado en ese sentido. Bueno, tuvo varios conflictos, conocemos su historia, pero qué lindo como, y tú lo mencionaste, el ser humilde logra tener, Dios te acoge y te exalta. ¿Y dónde vemos ese hecho? Moisés. O sea, me gustó. ¿Sabes algo que me encanta de la historia de Moisés? Es que él no es humilde por naturaleza.
¿ah? Claro. Es un proceso también. 40 años creo que. Sí, claro. Lo que pasa es que la vida de Moisés está como dividida en 40. Claro. 40. Sí. 40 años vivió prácticamente en el palacio. Sí. Después 40 años vivió en el desierto, Claro. pastoreando ovejas, se casó, ¿cierto? Y después los otros 40 años los vivió en el desierto, pero ya después que había sacado al pueblo. Entonces, Claro. Hubo un proceso. Es un proceso. Pero ¿cuál es el punto? A los 40 años, los primeros 40 años, Moisés es un hombre violento, Claro. arrebatado, altivo. Se había crecido en el palacio, estaba Poco hecho para... humilde. Sí, obviamente estaba criado para ser el príncipe. Claro. Entonces, la humildad no era una característica que fuera una opción para él. Y cuando llegó el momento, actuó de acuerdo a su Claro. naturaleza. Y qué gran ejemplo ahí. Pero qué bacán lo que Dios hace en su vida. Porque hay un proceso. Él se tiene que ir, se arranca al desierto, vive, más o menos conocemos la historia, la mayoría debe ubicar el desierto, se casa, empieza a criar ovejas, las ovejas del suegro, y allí Dios trata su carácter. Claro. Entonces, pero después vemos a un Moisés que llega a ser, ahora Dios lo llama para una gran tarea. Era ni más ni menos que enfrentar al hombre más poderoso de la tierra. Claro. Al faraón. En ese entonces, claro. ¿Cierto? Y en el ejército más poderoso de la tierra, y para confrontarlo. Entonces ahí cuando uno dice, y dice, Moisés era el hombre más humilde que había sobre la tierra en ese momento. Wow, y uno dice, qué alma. Tiene que enfrentar al ejército más poderoso de la tierra, por lo tanto tiene que tener ciertas cualidades, ¿cierto? Sí. De liderazgo. Dios lo usa como el gran líder. Hasta hoy día es Moisés recordado como un gran líder, obviamente con errores como todos los seres humanos, pero como un gran líder. Sin embargo, él es hallado. Entonces ahí vemos algo que decíamos delante. La humildad y la mansedumbre que luce Moisés no es sinónimo de debilidad. Todo lo contrario. ¿Cierto? No es sinónimo de debilidad. La humildad que él tiene es la que propicia que Dios se pueda glorificar a través de él. Qué interesante, o sea, un hombre, y si lo vemos de un plano muy, muy general, es decir, un hombre que no tenía ejército, no tenía un reinado, por así decirlo, ni personas, y que su única fortaleza era su relación con Dios y su humildad, que era parte de su liderazgo, tiene que enfrentar al ejército más grande, a la persona más poderosa. Entonces, claro, o sea, pensar ahora que la humildad es debilidad sería una locura. Entonces, de hecho, desde ese ejemplo, como que yo decía, wow, ¿cómo podemos ver la humildad como una fortaleza? Claro. Como algo digno. Y hay muchas cosas, de verdad que hay muchas, este tema da para mucho, pero, Sí. pero hay un detalle maravilloso que, imagínate cómo él logra una hazaña poderosa en Dios, Claro, no con violencia. claro. Es una resistencia Sí, con una fortaleza de carácter absoluta, ¿cierto? Que el Señor le pone allí en su vida, porque primero Él dice, claro, yo quién soy para ir y todas las cosas, conocemos un poco la historia, las excusas que Él pone, pero después Dios lo fortalece y Dios lo usa, pero es notable ver. claro. Es notable ver cómo ese contraste. Ojalá pensar a través de esta historia que la humildad puede ser algo que, pensándolo correctamente, que nos puede llevar muy lejos en nuestra relación con Dios. Y ojalá verlo como una herramienta para acercarnos. Es algo que no desperdiciamos, pero que pongamos en práctica, porque a mí me gustó mucho esa frase, o sea, Dios acoge al humilde. Sí. Está en su corazón el humilde. Creo que tú lo mencionaste en la prédica, recordando, es como, el humilde es el que está dispuesto a decir, haz tu voluntad en mi vida. Sí. Con gracia, con amor. Entonces, si no estamos concediendo esta humildad, ¿qué es lo que se está desarrollando en nuestra vida? ¿Qué tipo de voluntad está desarrollando nuestro carácter? Y si no es la de Dios, ¿qué es? Entonces, bueno, para ir avanzando en pos del tiempo, que esto fue la intro, ¿no? Para todos los no, para ir cerrando un poco el podcast,
no quiero dejar pasar esta parte, la parte casi final de tu predica, estos puntos excepcionales de cómo identificar o cómo autoexaminarnos en pos de la humildad. Si yo soy alguien humilde o no, creo que estos tips que diste fueron buenísimos. Voy a ir rápido uno a uno y quizá hay algunas palabras breves. Pide ayuda cuando la necesita. ¿Cuántos de nosotros hemos sido invadidos por el orgullo de decir, no, ya me la puedo? Es que una persona orgullosa no pide ayuda. Es fácil. Sí, el orgulloso no pide ayuda porque quiere valérselas por sí mismo. Entonces, el orgullo no nos permite el pedir ayuda. Y eso va en cuanto a nuestra relación con Dios. El humilde sabe que depende de Dios. Totalmente. ¿Cierto? ¿Sabe? Dependo de Dios. Yo necesito la oración, necesito pedir ayuda, pero también necesitamos la ayuda de otros. Y una persona orgullosa no la va a pedir. No, y la semana pasada... Y ahí yo y todos nosotros tenemos que poner en autoexaminarnos ahí. Sí, porque la semana pasada se habló de amigos espirituales, personas de importancia. Entonces, si no estamos dispuestos a tener esta hermandad, esta comunidad espiritual de personas cercanas para poder confesar, pedir ayuda, o sea, ¿cómo vamos a tener un crecimiento por ahí? Buenísimo, rápidamente. Admite sus debilidades, errores y acepta la corrección. Buenísimo. Ahí, una persona soberbia. ¿Qué se siente tirar tanto ladrillo desde arriba? Nada. Bueno. Me tocó nomás. Tocó eso, sí. Es lo que toca, a veces nos toca, pero son ladrillos primero. Que llegan al corazón y después... Primero esos ladrillos me llegaron a mí, así que... Sí, no llegaron. Sí, yo me los saqué y los lancé. Los repartí. Sí, los compartí. Pero de nuevo... No, buenísimo. Muy bueno. Después tenemos, es un pacificador, ama la paz. Increíble. O sea, hablábamos el otro día, hace un par de semanas, ¿cierto?, acerca de la paz, claro. ¿Cierto? Buscar la paz. Busca la paz, el hombre es una de las bienaventuranzas, ¿cierto? Bienaventurados son los pacificadores. Y bueno, y una de las características también de la humildad, uno de los significados de la palabra, la traducción para nosotros sería la mezcla entre mansedumbre y humildad. Claro. Ese es el significado. Entonces, uno de los significados de mansedumbre es pacificador. Total. Es una persona que busca la paz, que se esfuerza por mantener la paz. Sí, y eso en todo, o sea, comunidad, familia. Claro, porque piensa en otros, porque piensa en el otro. Entonces, una persona que valora esa paz. Claro, no, buenísimo. Continuando, hace que otros se vean bien, da el crédito a otros. Yo creo que esta es una característica esencial de un liderazgo sano, de una persona que sabe liderar a un equipo, a quien rodee, ya sea en entornos de trabajo, en la iglesia, en familia. O sea, alguien que esfuerza, motiva y aún así no le interesa vanagloriarse ni el éxito de ciertas situaciones, sino que le importa el éxito de las demás personas. ¿No? Claro. Eso buenísimo, muy bueno. ¿Y cuántas personas conoces que de repente líderes que después que la gente hizo la pega y llega del gerente y yo logré todo esto? Lo hice solo. Entonces... Claro. No, y ahí hay factores potentes, o sea, lo hice solo o sin mí esto no funciona. Sí, o sea, tantas frases ahí que hemos escuchado que, bueno, ahora ya dan risa más que otra cosa. Sirve a otros con alegría. Increíble cualidad. Y esa es una característica. O sea, yo creo que una característica clave de la humildad es servicio. Sí. Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Para servir. Yo creo que completaron la frase ahí, en la casa. Sí, totalmente. Vino para servir. Sí. Entonces, nosotros debemos tener también, lucir esta característica. Debemos ser personas que sirven a otros. Y verdad, no busca hacerlo todo, ¿cierto? Y no busca tener el crédito por todo, pero sí quiere bendecir a otros. Sí, y se nota cuando uno pone su tiempo, aunque sea la persona quizás necesite algo pequeño, pero si lo haces con alegría, con esta sensación de, wow, realmente me importa. ¿No? Y que la otra persona diga, él se preocupa por mí, en algo tan mínimo, pero está ahí dando el 100%. Claro. Y ahí, bueno, está el hecho de usar los dones y todo eso en humildad, ¿cierto? Y de ponerlos al servicio de la iglesia, de las personas. Totalmente. Para eso son los dones, ¿te fijas? Súper bien.
Y el último, el más difícil. Ajá. Perdona rápido. Es difícil de ofender. Qué gran colega. Sí, y quizá habría que darle vuelta un poquito. Es difícil, una persona humilde, como no está pensando tanto en sí misma, Es como... y es como, ¿cómo sabe quién es? Como una persona humilde tiene un concepto adecuado de sí mismo. Si yo sé quién soy, si alguien me dice, no, que tú eres flojo. Bueno, si yo sé que no soy flojo, eso me resbala. Claro, totalmente. ¿Cierto? No se ofende fácilmente. Claro. Cuando alguien me ofende, me quiere ofender y me dice algo, si yo sé quién soy, no me ofendo fácilmente. No sé, una persona humilde no se ofende fácilmente porque tiene un concepto adecuado de sí mismo. Claro. ¿Cierto? No tiene un concepto más alto, no se cree la muerte, no se cree el queque, Claro. ¿cierto? No se cree la última chupada del mate, no se cree varios chilenismos, pero tampoco se cree menos. La justa medida. Tenemos un concepto adecuado de nosotros mismos. Y eso nos permite que ese tipo de cosas puedan no afectarnos como generalmente nos afectan. Uno puede enfrentar las situaciones y los problemas desde otra perspectiva. Exacto. Y desde la cultura del cielo. Exacto. Y por otra parte, perdona rápido porque sabe que así como yo también reconozco mis debilidades propias. Y fui perdonado. Claro. Reconozco las debilidades de otros. Así como yo he sido perdonado, ahora estoy capacitado para perdonar. Soberbio. Entonces... No, genial. Gran desafío. Se trata de eso. Buenísimo. Para ir cerrando ya, familia, gracias por llegar a este punto. A todos los que nos están viendo, que han escuchado estas conversaciones, a todo el público que nos acompaña en el podcast. 300 personas que están con nosotros. No, pero gracias por llegar hasta acá. Esperamos que la conversación siga. Es rico que esto sea el inicio de grandes conversaciones en su hogar, grupos de conexión y donde estén. Solo te quería decir algo. No lo dije tampoco en la predica. Pero hay algo que me fascina ahí en el texto cuando dice Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Viene hablando antes de que aquellos que están cargados. ¿Por qué lo digo? Porque esta serie tiene mucho que ver con salud mental. Sí, totalmente. Con corazones, con mente, con emociones cuidadas, ¿cierto? Con un corazón que la Biblia dice guarda tu corazón. Claro. ¿Cierto? Pero dice, vengan a mí los que están cargados, que están cansados, yo los haré descansar, dice. Luego dice, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Súper. Y después de eso, mira, están cansados, están cargados, vengan a mí y les dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Claro. Entonces, y hallarán descanso para sus almas. Observa el antídoto que tenemos contra nuestra vida estresada, angustiada, cansada. Cuando empezamos a depender de Dios, cuando empezamos a entender que necesitamos del Señor, cuando empezamos a poner en práctica estas cosas. Y esto habla del corazón. Totalmente. De cómo nuestro corazón, cuidamos nuestro corazón, cómo cuidamos esta tierra, claro, para que el Señor cultive este fruto del Espíritu del que hemos estado hablando esta semana. La humildad florece en la tierra de la gracia. Esa era la frase. Sí, yo creo que la gracia... La gracia florece en la tierra de la humildad. Ahí está. Algo parecido. Sí. Es una frase parafraseada, una frase de algo. Sí, buenísimo. No, genial. Sí. Gracias, Carlito. Bueno, no sé si quieres palabras al cierre ahí a los que nos ven. Solamente gracias. Gracias. Sí. Siempre es un placer, es un privilegio servir. Es un privilegio. Hay muchas personas que podrían hacerlo y en la iglesia tenemos muchas personas muy capacitadas, a las que admiro mucho, y el Señor ha tenido a bien darme esta bonita posibilidad de compartir su palabra y de verdad que lo disfruto, lo amo. Buenísimo. Así que he disfrutado mucho este tiempo. Genial, gracias. Y gracias a todos los que nos están viendo. Familia,
Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente podcast.